El principal reto para los niños que entran a la primaria es aprender a leer y escribir. Entonces, estos libros contienen, además de, como se ha mencionado, los campos formativos y los distintos ejes articuladores. También contempla los nuevos enfoques en la enseñanza de la lectura y la escritura, de la alfabetización inicial. Sabemos que desde hace varias décadas se hicieron investigaciones para saber cómo aprende el niño, las distintas hipótesis que se va formando, porque vivimos en un mundo de cultura escrita. El niño no se interesa por leer y escribir a partir de que cumple 6 años y entra a primero de primaria, sino que desde antes está en contacto con la lengua escrita, porque ve letreros en la calle, porque ve los envases que tienen envolturas con información sobre los productos que come. En fin, entonces el niño ya tiene muchas ideas, se van formando muchas ideas sobre la lengua escrita. Además, es importante reconocer que el niño es un ser pensante y va reflexionando sobre la lengua. Entonces, cuando pregunta qué dice ahí, cómo se escribe mi nombre, entonces él ya tiene conocimientos y empieza a escribir desde pequeños. Los que somos padres y madres de familia sabemos que desde antes se empieza a hacer garabatos, dibujos, todo eso se fue estudiando de cómo va escribiendo el niño. Y ya es escritura, pero no convencional como la de los adultos. Y ya también lee cuando, por ejemplo, abre un libro de cuentos y él va interpretando lo que viene en las ilustraciones. Entonces esa ya es lectura, pero no convencional, que es cuando ya en primer grado aprende de manera formal. Y en este libro empieza, como muchos autores sugieren, con trabajo con el nombre propio. El nombre propio tiene muchos significados para los niños, bueno, para todos, porque les da identidad, tiene sentimientos a partir de escuchar su nombre. Dice, bueno, que el nombre marca. Entonces, va aprendiendo a través del nombre, va aprendiendo a través de cosas que tienen sentido y significado. Por eso es importante también dar a conocer estos libros, y este escenario es muy bueno porque así los padres de familia comprenden que es una nueva forma de enseñar la alfabetización inicial. Porque, bueno, dicen algunos autores que tenemos teorías implícitas, porque así como aprendieron a leer y escribir con planas, con el lenguaje fragmentado, planas de las vocales, de las consonantes, esos métodos tradicionales pues no ayudaban a que el niño comprendiera lo que lee. Entonces estos nuevos enfoques basados en el sentido y el significado y no en el código son muy importantes. Entonces decía yo, por ejemplo, el nombre propio. Juega con el nombre, aprende el nombre de él, es lo primero que aprende a leer y escribir antes de entrar a la primaria. Y entonces también ahí va aprendiendo el nombre de sus compañeritos, el nombre de su maestra, el nombre de sus familiares, y va creando también comunalidad. Entonces es muy importante esto. Después tenemos otras propuestas que el niño va haciendo también ejercicios y juega con las letras de su nombre y ve que se pueden componer otras palabras, pero son cosas que tienen sentido. Entonces, con textos completos como canciones, al final pues incluso la letra del himno nacional, que a veces no toda la gente se sabe. Entonces eso va teniendo muchos significados para él. Valora las lenguas originarias. Hay muchas palabras también que manejamos en nuestra lengua que tienen origen indígena y ya hay que valorarlas.
y ya hay que valorar también otro tipo de lenguajes, por eso se llaman múltiples lenguajes, el lenguaje de la danza, de la música, bueno, desde luego la lectura oral, la escucha, en fin, la lengua hablada se practica mucho, y aquí también entra la experiencia de los docentes. Esta nueva propuesta también le da mucha importancia al docente. Él puede aplicar estrategias didácticas de acuerdo al contexto, de acuerdo a su experiencia, y así el niño va aprendiendo. Entonces, pues es importante que también se dé a conocer que estos libros pues son auxiliares. Los libros de texto no sustituyen al maestro. El maestro, con su experiencia, pues va trabajando con los niños y va tomando en cuenta sus aprendizajes previos para así trabajar mejor con ellos. También vemos que uno de los proyectos, por ejemplo, que se trabaja con los ejercicios, que se trabaja es la biblioteca. Este libro, como es natural, le da mucha importancia a la lectura y la escritura. El trabajo con la biblioteca, sabemos que se han distribuido muchos libros gratuitos. Tenemos la biblioteca de aula y bueno, de los primeros libros de la colección de libros de Rincón, ahí se mencionan en este libro, por ejemplo, Rafa, el niño invisible, La peor señora del mundo. Es un libro que les encanta a los niños. Entonces se trabaja mucho la lectura y la escritura. Y bueno, pues vemos entonces que pues a través de la palabra escrita pues se abre un mundo de posibilidades. Muchas gracias, maestra Graciela, formadora de cientos de docentes. Ahora le vamos a dar la palabra a Ana Laura Villar. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Si me ayudan con la presentación. Pues como ya ustedes han escuchado, el día de hoy está dedicado a abordar los libros de texto del primer grado. También, como ya se ha descrito, pues hay 6 libros, 3 de ellos dedicados a proyectos, 2 más dedicados a apoyo para los procesos de alfabetización y de enseñanza de las matemáticas. Ahora nos vamos a referir un poco más a eso. Y como ya también han descrito mis antecesoras, pues los proyectos están organizados en diferentes fases de acuerdo a la progresión de aprendizajes. En primer lugar, quisiera yo puntualizar algunos elementos generales para luego ir haciendo algunas especificaciones sobre los libros de primer grado. Como ya también se mencionaba, el diseño de estos libros de texto pues es diferente porque evidentemente participan docentes frente a grupo como un evento inédito en términos del diseño en nuestro país, porque eso implica recuperar la experiencia que ellos tienen y saber, tanto saber práctico como su saber didáctico, su saber curricular, y que eso evidentemente pues coadyuva a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces es importante que entendamos como padres de familia que nuestros libros que llevábamos pues tenían una cierta estructura, que eran pensados como manuales, como guías, como una secuencia de ejercicios a resolver, y que aparentemente al terminar el libro de llenarlo pues pareciera como si ya hubiéramos aprendido los contenidos. Por supuesto que las maestras que me han antecedido, las maestras y maestros de educación básica de nuestro país, pues saben que eso no necesariamente sucede así, sino que hay múltiples procesos. El aprendizaje es un proceso complejo, no es un aprendizaje evolutivo ni lineal. Entonces es importante señalarlo porque no es necesario, digamos, pensar que en tanto el número de páginas, entonces en tanto el número de posibilidades de aprendizaje. Depende más bien de las cuestiones referidas a los aprendizajes en sí mismos que a la cantidad de planos o ejercicios, como también ya se decía hace un momento, ¿no? ¿Qué pasaba con los libros cuando eran guías o manuales o una serie, digamos, de tareas a realizar?
pues muchas veces los libros estandarizaban esas actividades, es decir, no contemplaban el contexto en donde se encontraban las niñas y los niños. Había, por ejemplo, en el caso de telesecundaria, en algún momento un libro de biología que señalaba que se organizaran con su maestro para ir a un pueblo o a una ranchería, ignorando que los libros de telesecundaria justamente están dirigidos a niñas y niños que viven en comunidades rurales y pequeñas. Entonces, ese libro, ¿a quién le hablaba? ¿A qué iban a ir si ellos son los niños que viven en esos pueblos y en esas rancherías? Entonces, ese tipo de elementos fueron muy importantes a la hora de ir tomando decisiones sobre los cambios en los libros de texto, ¿no? Entonces, estandarizaban la atención, no consideraban los contextos y las particularidades de las infancias. Y eso evidentemente pues hacía que la atención educativa fuera mermando en términos del logro educativo. También limitaban el trabajo de los maestros al moverse los contenidos de facto sin la posibilidad de adaptarlos, ¿no? Incluso en algunos momentos de nuestra historia en educación básica, pues teníamos justo como estas ideas preconcebidas de que había que terminar el libro de texto antes de que se terminara el ciclo escolar, porque entonces era más un requisito administrativo que un requisito pedagógico. Entonces todo eso evidentemente va sentando las bases de los cambios, de hacia dónde se deben de repensar los libros de texto. Como ya también se ha dicho acá entonces, con la investigación, con la práctica de los docentes, nos hemos dado cuenta que evidentemente los libros son un material de apoyo. ¿Eso qué quiere decir? Que el maestro es el centro de la acción educativa. El maestro tiene múltiples recursos, fuentes, su propia experiencia, sus experiencias anteriores en otros ciclos, con otros alumnos, con otros libros, etcétera, que le permiten diseñar las actividades de aprendizaje más pertinentes para sus alumnos. Entonces, los libros de texto en este sentido no son el modelo, el centro del modelo, sino son una parte del modelo. Y evidentemente los libros de texto responden a la organización relacional que tienen con los programas de estudio, es decir, donde están los contenidos, y evidentemente con el plan de estudios. Entonces, estos tres elementos conforman el modelo. Los libros no van en aislado, como tampoco los programas de estudio, ni mucho menos el plan de estudio. El plan de estudio sienta las bases, ahí encontramos entonces las finalidades, el perfil de egreso, los ejes articuladores, que son los que vimos en las exposiciones de las maestras, cómo van apareciendo el cuidado de la salud, la cuestión de los lenguajes, la cuestión de las artes. Después tenemos los campos formativos, que es justamente donde se reorganizan las disciplinas escolares. Este es un proceso importante porque de alguna forma hay que entender, yo lo decía ayer el doctor Díaz Barriga, el principio de integración curricular se refiere en primer lugar a que no desaparecen las disciplinas, sino que en una integración lo que tenemos son distintas miradas, distintos campos de conocimiento acudiendo justamente a la explicación y a la comprensión de un fenómeno. Cuando la maestra exponía hace un momento su proyecto, veíamos justamente que había elementos de ciencias naturales, cuando hablamos de las partes del cuerpo, pero al mismo tiempo cuestiones de ética, porque entonces se refiere al cuidado, al autoconocimiento. Entonces lo que vamos viendo justamente es esa integración, no es que desaparezcan, sino que no los aprendemos en abstracto. Ese es otro elemento muy importante. Lo que nos hemos dado cuenta, México es uno de los pocos países en el mundo que no ha transitado justamente al abandono del enciclopedismo y la fragmentación. Somos de los últimos países que estamos entrando a una visión integral, digamos, de la visión sobre la vida, sobre la realidad para las niñas y los niños de educación básica, que evidentemente luego en su transcurso y en su trayectoria por el sistema educativo van a ir especializándose a través justamente del bachillerato, luego evidentemente la universidad, los posgrados y las altas especializaciones que se requieren de acuerdo a los distintos trabajos de la sociedad. Entonces, en nuestro caso, digamos, es importante entender que este proceso de los libros es el último paso, digamos, en la manera en la que allegamos a los docentes de todos los elementos que necesitan para decir, conozco a mis alumnos, conozco los libros, conozco los programas, conozco mi contexto, hemos debatido, deliberado en el consejo técnico de la escuela hacia dónde queremos ir, y entonces a partir de eso, y funcionan estos libros a partir de estos elementos. La siguiente, por favor.
Esto que yo comentaba hace un momento de manera general es justamente la manera en la que se pueden vincular los libros o la manera en la que está pensada su vinculación. Los libros de texto se vinculan en el plano didáctico. Nosotros, como lo hemos platicado ya en todo este ciclo escolar que terminó con los maestros y maestras, tenemos tres grandes momentos, por decirlo así, en lo que implica, digamos, la operación de este modelo curricular. Por un lado, los programas sintéticos, que como su nombre lo indica, contienen los aprendizajes, ¿no?, los conocimientos, las habilidades que van a aprender, y luego tenemos todo un proceso de codiseño, que le llamamos de codiseño de contextualización. Por esto que yo refería hace unos momentos, nosotros tenemos entonces, o hemos tenido durante mucho tiempo, programas de estudio, planes de estudio estandarizantes. ¿Qué quiere decir? Que no contemplan las diferencias y los contextos. Así ha sido la tradición en nuestro país y tuvo su momento y su razón de ser, pero evidentemente tenemos ahora que actualizarlos. Entonces, esta idea necesaria de abrir un espacio para que los docentes deliberen en sus escuelas cómo es su contexto, cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus situaciones, es fundamental para decidir entonces cómo van a proseguir con los procesos de aprendizaje. Y eso se logra justo en el espacio, en los elementos que llamamos de codiseño y contextualización. Porque de otra manera entonces pensamos que un mismo contenido puede ser aplicado, entre comillas, en diferentes contextos, y lo que tenemos pues es justamente la situación tan complicada en términos del aprendizaje en nuestro país. Entonces, en los consejos técnicos, el trabajo deliberativo, el trabajo del colectivo docente ha avanzado en este análisis, por eso el nombre de programa analítico, porque implica un análisis, una lectura de la realidad educativa, de cómo están los alumnos, cómo está la situación, cómo están los programas, cómo están los libros de texto, y a partir de eso entonces sí, cómo es que empezamos a definir las relaciones entre los distintos aprendizajes. De acuerdo a mi contexto, pues es muy importante que abordemos el tema de la escasez del agua, pensando por ejemplo en el norte del país. Bueno, entonces, si esa es mi determinación, entonces toda esta serie de elementos, tanto del programa como de los libros, como me apoyan justamente a mí como colectivo docente para que trabajemos desde allí esa problemática. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, los libros de texto, como decía yo, entran en un momento de apoyo, de articulación de los otros elementos del modelo curricular o del modelo pedagógico, y justamente permiten o van a permitir a los maestros y a las maestras bosquejar el tipo de actividades de aprendizaje que hay que echar a andar. Cómo es que van justamente a ir echando mano de esas actividades que les sugieren los libros de texto. La siguiente, por favor. Entonces, como ya también lo habían explicado las maestras que me antecedieron, estos son los libros a los que ellas se han referido y que ya se han descrito. A mí me gustaría nada más profundizar en un par de cosas. Como ustedes pueden observar, en los libros, estos tres libros están pensados en tres escenarios. Y por escenarios nos referimos justo a una escala, digamos, de acción. La primera escala de acción es el aula, es el maestro con sus estudiantes, es el maestro con el maestro de su fase. Acuérdense que trabajamos por fases, entonces maestros de primero y de segundo, en este caso de la fase 3, entonces tenemos la posibilidad en un escenario, en una escala áulica, nuestros salones de grupo. Pero después de una siguiente escala que son justamente los proyectos de escuela, los proyectos escolares, es decir, en nuestro programa analítico ya vimos en todas las secundarias, un ejemplo que nos han comentado, tenemos la posibilidad entonces de que toda la escuela se dedique a analizar el tema de la basura porque vivimos al lado de un relleno sanitario. Bueno, eso entonces implica que toda la escuela dedica sus esfuerzos a hacer ese análisis, ¿no? Y en un tercer escenario, en una tercera escala, están los proyectos comunitarios. Como su nombre lo indica, estos proyectos implican que la escuela se vincule con su contexto. Hemos tenido muchos años en donde la escuela ha sido impermeable, digamos, a la relación con la comunidad. Eso ha traído un aislamiento de la escuela, ha traído también múltiples dificultades que
por solo poner un ejemplo, se traducen en muchas tensiones entre padres y maestros. Entonces, este libro en particular intenta justamente trabajar ese vínculo con la comunidad, trabajar con los padres, regresar a esa relación en donde los padres y los maestros tenían una relación mucho más cercana para justamente entre todos, ¿no?, generar los procesos de aprendizaje de las niñas y los niños. Esa relación es muy importante reconstruirla, resostenerla, y evidentemente muchos de los elementos que pueden apoyar esa tarea están en este libro. Entonces, estos 3 libros, no solo en primer grado, sino también en el resto de los grados, representan escalas de acción. Y, insisto, de acuerdo a la deliberación de los docentes en su programa analítico, entonces tendrán claridad sobre cuáles son esas escalas a las que van a llegar y en qué temas y a partir de qué elementos de los programas o de los contenidos sintéticos. Entonces, en el caso del primero, como también ya se había dicho, múltiples lenguajes y múltiples lenguajes, trazos y palabras son 2 libros de apoyo que, como también ya se decía, apoyan de manera central el proceso de alfabetización inicial. Solo me quisiera detener en una cuestión importante, porque este libro también de trazos y palabras se piensa justo para las niñas y los niños que están iniciando con la cultura escrita, y entonces se trabajan también, por ejemplo, otros lenguajes que no son solo el de las letras, sino que, por ejemplo, también el lenguaje matemático, que es también una discusión muy interesante en la didáctica de las matemáticas, si seguimos entendiendo a las matemáticas solo como abstracción o como un lenguaje también, o ya se decía la lengua de señas mexicana como una lengua nacional, por otro lado las partituras en el caso de las artes. Entonces los lenguajes artísticos, los lenguajes, digamos, las lenguas, en este caso la lengua de señas, las lenguas indígenas, van conformando un crisol justamente articulado de estos elementos de alfabetización. Y por supuesto el otro libro de referente a múltiples lenguajes, pues es un libro con lecturas para los niños y las niñas, que ya sea sus maestros pueden leerles para hacer ejercicios o ellos mismos pueden disfrutar solo justo por eso, por la lectura y el disfrute. No tiene ninguna indicación, digamos, didáctica en ese sentido, ¿no? Entonces, estos libros, como decía yo, están organizados por proyectos, como ya también lo habían explicado las maestras. Un proyecto escolar, también como ya se ha dicho, pues es, digamos, la oportunidad de aprender desde la realidad, no en la abstracción en sí misma, sino desde una cuestión práctica, inmediata, que evidentemente es mucho más significativa que la mera abstracción, como muchos de nosotros aprendimos las matemáticas, o la química, o la física. Los proyectos, como ya también se comentaba acá, en estas distintas escalas se pueden ir relacionando a partir de las necesidades o de lo que el programa analítico de los docentes señala. La siguiente, por favor. Ahí nada más sirve el ejemplo. En este caso, en el libro de proyectos escolares aparece el proyecto Lotería de Nuestras Fiestas, que es el escenario escolar o esta escala escolar, y luego aparece Un Día de Fiesta en mi Comunidad como escenario comunitario. Como pueden observar, estos 2 elementos o proyectos temáticos pueden justamente articularse en distintas escalas para que entonces puedan conseguir, digamos, una secuencia mucho más amplia entre lo que sucede en la escuela y su vínculo con la comunidad. Entonces, los libros de texto en este sentido son vasos comunicantes. Tenemos proyectos que relacionan los distintos contenidos en estas 3 grandes escalas, y que todo eso depende justamente de su uso, su relacionalidad, a partir de que los docentes, el colectivo docente, va definiendo justamente la organización de los aprendizajes. Como ya también se decía, los proyectos son secuencias de actividades de aprendizaje y parten justamente de la tesis, ¿no?, de una idea central que implica la integralidad y la comprensión de la realidad desde esa integralidad, ¿no? Entonces, debemos entender que, por un lado, pues no desaparecen en ese sentido las disciplinas, pero sí se actualiza su enseñanza. Esa es una parte, una dimensión. La otra dimensión es que se actualiza también lo que sucede en las ciencias de origen mismas, es decir, nosotros no podemos seguir enseñando la biología del siglo XX,
Nos tenemos que actualizar. ¿En qué va la biología del siglo XX? Justo en el giro ambiental, es decir, en reorganizar, en remirar toda esta serie de saberes científicos, en la misma revisión del método científico como universalista, etc. Los giros, digamos, epistemológicos en las ciencias de origen, pues evidentemente también tienen que ir impactando el marco de las disciplinas escolares y, por supuesto, su enseñanza, ¿no? Siempre son esas dos dimensiones, ¿no? Su didáctica y lo que sucede en las ciencias de origen. Como ya también se explicaba, los proyectos generalmente, no solo en estos libros, sino en la didáctica por proyectos, están organizados con una planeación, con una secuencia de aprendizaje, con procesos de retroalimentación, que eso es muy importante, porque justamente esta visión de la evaluación formativa recae mucho en esas actividades de retroalimentación, de reflexionar sobre lo que estamos aprendiendo y volver sobre lo que aprendemos. Es decir, nosotros generalmente en nuestras generaciones nos acostumbraron a que uno nos calificaban, sacaba esto, un 5, lo que sea, y ahí quedaba. No, entendemos el aprendizaje como un proceso. ¿Y eso qué quiere decir? Que uno vuelve sobre sus pasos para mejorar, para corregir, para profundizar, entender justamente que el aprendizaje es un proceso que nos permite entonces procesos de retroalimentación, y a eso, entre muchas otras cosas, le llamamos evaluación formativa y no solo una calificación, ¿no? Entonces, estas actividades de retroalimentación, en donde se plantean hipótesis, dudas, cómo le hiciste tú, yo cómo le hice, qué te pasó a ti en el proceso, por qué a mí me salió una cosa y a ti otra, todo eso forma parte de los procesos, decimos en la pedagogía de metacognición, es decir, de reflexión sobre lo que aprendemos, reflexionamos de lo que aprendemos. Entonces, estos libros, en el caso del primer grado, de alguna manera implica justamente ir trabajando estos distintos proyectos, insisto, a partir de las necesidades del contexto. Los libros contienen entre cerca de 20 a 23 proyectos que cubren todos los contenidos que se abordan en el programa sintético, están cubiertos todos los contenidos. Como ustedes podrán revisar en los programas sintéticos, están aquí entonces los contenidos, justo en el caso de matemáticas y de ciencias, están incluso por separado, justo para no tener esta dificultad de ubicar la especificidad de cada disciplina, y luego ya los vemos de manera articulada en los libros de texto. La siguiente, por favor. Este ejemplo, que es un contenido de matemáticas, lo vamos a ver en dos escalas, en la escala de aula y en la escala escolar. Ya también lo mencionaba la maestra, el proyecto se llama Cuidado con los azúcares y contiene justamente los elementos tanto del pensamiento científico, es decir, los elementos de biología, de los carbohidratos, de los tipos de nutrimentos, de cómo nos alimentamos, y ahí entonces estamos relacionando con el eje articulador del cuidado de la salud, pero también con las cuestiones de matemáticas, específicamente en la secuencia que tenemos en esos contenidos, es decir, en la representación numérica, en aprender qué son los números, que es con lo que se inicia, digamos, en primer grado, el estudio de los números, pero también la construcción de la noción de suma y resta como operaciones inversas. En este proyecto, por ejemplo, viene que cuenten cuántos dulces comen o cuántos tipos de alimentos relacionados con los azúcares se tienen. Entonces, si ustedes se fijan, a partir de una reflexión sobre la alimentación, estamos entonces trabajando las matemáticas. Y ese proyecto puede ser escalable entonces en su relación con la escuela. En la siguiente lámina vemos entonces el proyecto Rico y Saludable. Ese es un proyecto que también implica la reflexión, el aprendizaje sobre el cuidado de la salud, y en donde evidentemente también tenemos contenidos de matemáticas en términos de suma, resta y operaciones, como operaciones inversas, es decir, ese es como el contenido duro, por decirlo así. Tenemos entonces también en ese proyecto la organización la organización y sistematización de datos. Por ejemplo, ese cuadrito que se ve ahí abajo, en la sección de acuerdos, entonces justo se sintetiza información en una gráfica, en un cuadro de doble entrada, y eso implica justo el aprendizaje de sistematizar, de organizar, de agrupar información y de presentarla de manera gráfica. Entonces, como ustedes pueden observar,
insisto, están los contenidos de estudio de los números, construcción de la suma y la resta como operaciones inversas, cuerpos y figuras geométricas, que fue ese proyecto, por ejemplo, es exclusivo de matemáticas, es más bien desde la disciplina en sí misma. Entonces tenemos también estas dos posibilidades de abordaje, tanto desde esa integración como específicamente en este caso del contenido de matemáticas. Tenemos entonces también proyectos dedicados a introducción a la medición, longitud, masa y capacidad, la medición del tiempo y la organización de datos que yo mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces, como se puede observar, el manejo de los contenidos de las disciplinas escolares tiene que ver con la relación que establecen en torno a un tema, a un eje articulador que están planteados en el plan de estudios, a las necesidades de las niñas y los niños, y con todo eso, entonces los docentes, como siempre lo han hecho, van entonces estructurando sus planeaciones didácticas, van planeando justamente sus actividades de aprendizaje, ya no solo ellos en sí mismos y en su soledad como solían hacerse, sino ahora entonces justo en el marco de la deliberación. Esa deliberación es muy importante porque es un proceso que se había obviado, es decir, veníamos de la idea de que entonces los maestros aplicaban los programas de estudio, ¿no? Aplicaban los libros de texto, ignorando que eso solo sucedía en nuestra cabeza, porque todas las maestras y maestros lo que hacemos es resignificar, interpretar esos programas de estudio y esos libros a partir de nuestra propia experiencia, de nuestro propio saber y evidentemente a partir de nuestros estudiantes. Entonces, si nosotros reconocemos lo que en realidad pasa, no solo es, digamos, una concesión de asumir la autonomía profesional de los docentes, sino es asumir que la ejercen y que en ese ejercicio evidentemente está esa posibilidad de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Y sobre eso un poco es que versa el último libro, que la siguiente, por favor, que es el libro Sin Recetas, que ya también se ha mencionado acá, que yo solamente quisiera mencionar dos cuestiones. La primera es que este libro retoma una discusión muy interesante que también ha quedado pendiente, un poco opaca, digamos, y es la que refiere a la identidad de los docentes. En nuestro país, en los últimos años, la identidad docente, la profesión docente, pues ha sido sistemáticamente o fue sistemáticamente atacada. Y entonces es evidentemente un momento importante para también replantear esa identidad docente, ¿no? Recuperar justamente la fuerza, el empuje que las maestras y maestros de educación básica en nuestro país han tenido siempre y que evidentemente necesitamos reconstruir ese reconocimiento, ¿no? Porque hay mucho que andar todavía sobre ese ámbito. Entonces el libro retoma elementos que llamamos de problematización, de reflexión en torno a estos procesos y luego sí, la parte pedagógico-didáctica que implica cómo están hechos los proyectos, cuáles son sus metodologías, cómo trabajarlos, cómo se pueden articular a su programa analítico, a la planeación didáctica, en fin, toda una serie de elementos ya más de carácter pedagógico-didáctico para poder entonces empezar con sus estudiantes, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, los libros de texto están articulados entre sí y trabajan sobre distintas escalas, trabajan tanto de manera relacionada a los contenidos de las distintas asignaturas o disciplinas, porque evidentemente ese es el gran cambio. Les digo, si nosotros no actualizamos nuestra mirada sobre el currículum, somos, insisto, de los pocos países en el mundo que sigue o que seguía trabajando desde esta visión de asignaturas. Entonces es una actualización necesaria, esa integración que evidentemente se concreta en los campos formativos y que, como ustedes han podido observar, tiene esas dos posibilidades, es decir, se puede trabajar específicamente la disciplina, como en el caso del proyecto de figuras geométricas, o se puede trabajar también de manera integrada, como en el caso que vimos de cuidado con el azúcar, como en el caso de la maestra que expuso el proyecto de ética, ¿no? Entonces, bueno, un poco por aquí dejaría mi participación. Gracias. Muchas gracias, maestra Ana. Bien, hemos escuchado a las maestras, a la especialista, a la académica, a la investigadora, sobre cómo se construye el contenido del libro de texto, en este caso de primer grado. Ahora escucharemos sus preguntas. Tengo aquí 4 nombres anotados. Está Daniel Blancas, de la Crónica. Adelante, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Leticia. Gracias. Aquí, Leticia, en la mañana solemos escuchar mucho esa palabra, siempre se ha enarbolado las palabras transparencia, rendición de cuentas, pero por otro lado, en un aparente contrasentido, y ahí están las denuncias, se ha comentado que la Secretaría de Educación Pública ha reservado diversa información en torno al proceso de construcción del marco curricular y de los libros de texto. Para aclarar, Leticia, ¿qué es exactamente lo que la SEP tiene como reservado y sobre todo por qué? Y esto es una pregunta que va ligada con otra. Ayer refería Marx que las asambleas están grabadas en YouTube y las podemos ver, yo las pude checar y me di cuenta de cómo es que pues ciertos líderes, ciertos digamos representantes de la cúpula sindical, pues eran los que tejían, los que manejaban, los que controlaban las discusiones, los que decían quién participaba, los que hacían protocolos para ellos mismos incluso reconocerse. He hablado con maestros, he tenido la oportunidad ya de hablar con maestros, algunos efectivamente me han contado cómo es que participaron en este proceso y lo que les costó participar. Es decir, no fue algo fácil para ellos. Tuvieron como contrincantes nada menos y nada más que al sindicato y a las autoridades estatales que no les daban información, que les escondían las convocatorias, que les daban información manipulada. Hoy mismo el CENTE saca un desplegado y usted, secretaria, le agradece a los maestros por el apoyo a este proceso cuando el desplegado está firmado solamente por líderes sindicales y jefes de sección. Y usted dice, gracias maestros, cuando ellos no son los maestros. Entonces, la pregunta en esta segunda parte es, ¿hasta qué grado la construcción del marco curricular y los libros de texto fue controlada por esta cúpula sindical, que ya sabemos que está ligada a la corrupción, al negocio de cuotas y al tráfico de influencias, y no a los maestros a ras de tierra? Es decir, se planchó con este corporativismo intocable este proceso de libros y de marco curricular. Primero, quisiera comentarles que habíamos comentado y nos parece interesante que las preguntas fueran en relación con los contenidos del grado que estamos estudiando. De lo contrario, no va a haber esa retroalimentación entre lo que hemos escuchado aquí de las maestras y lo que estamos queriendo transmitir. Habrá respuesta a todas las preguntas en su momento, pero quisiera que las siguientes preguntas fueran en relación con los contenidos y así mañana, segundo, tercero, cuarto, quinto, demás. Quisiera comentar que en torno a la información, nosotros había un proceso jurídico, estaba reservada la información y no solamente sobre el proceso, sino sobre el contenido de los libros. ¿Qué más transparencia que los libros ya están publicados? Entonces platicaremos aquí con comunicación, buscaremos la forma de cómo hacer transparente todas las personas que participaron, quizás un micrositio donde puedan estar todos los documentos, las actas. Tenemos actas de las gentes que participaron, tenemos firmas de las gentes que hicieron propuestas, podemos publicarlo. Tenía que ver con un proceso jurídico, la transparencia está a la vista de todos los libros de texto en la página de la CONALITEC. Entonces ya no va a haber ninguna información reservada, secretaria. No está ninguna. Nada. Ahorita no tenemos solo estas dos opiniones, están públicas. Porque ahí está la denuncia de que se reservaron por 5 años ciertas partes del proceso. ¿Esto es falso? Pero ya están publicadas, entonces, aunque se hubieran reservado, están publicadas.
La participación de los maestros tiene muchas vertientes, muchas de ellas, y tiene que ver con, quizás el desplegado desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que fue el día viernes que lo publicó, y nosotros trabajamos con los maestros todos los días, y a lo largo de todo el año, en los consejos técnicos escolares, hemos estado platicando, discutiendo, compartiendo información con los maestros en sus escuelas, y muchos de ellos, no solo en la formación, en la conformación de este programa, esta propuesta pedagógica, también en lo que hace falta, también en lo que tenemos que trabajar, también en el reconocimiento a su autonomía profesional. Y eso es lo que agradecen ellos. Y nosotros agradecemos su participación permanente. Eso es lo que nosotros hacemos con los maestros todos los días. ¿No hubo control corporativo, maestra, del CENTE sobre este proceso? Puedo asegurarle que no. Gracias. Ahora, la compañera Ilse Aguilar, del octavo. Gracias, muy buenas tardes, secretaria, maestras, compañeros. Ilse Aguilar, reportera del octavo del Grupo Radio Centro, y preguntarle puntualmente sobre el contenido de los libros de texto. ¿Quién avala pedagógicamente estos materiales, específicamente en dos ejemplos? El hecho, la pertinencia de que en los contenidos de los primeros años se enseñe el uso del lenguaje cotidiano con el uso de contracciones, que es que, don'ts, y también en este sentido, y aunque se aclara en este ejemplo que hay algunas variantes que son correctas e incorrectas, porque la importancia para la SEP de que se entienda el uso del lenguaje cotidiano, pero también en torno a otra lectura específicamente, los niños MEPA, que se encuentran en el libro de múltiples lenguajes en la página 134. Si considera usted, secretaria, o la SEP, que este contenido es racista, clasista, o si divide esto debido a que incluso contiene palabras discriminatorias como indio debido a las críticas que ha recibido. También en este contexto preguntarle si ustedes en la elaboración de sus materiales escolares han utilizado o de alguna manera buscado, aportado, retomado pedagogía de otros países en estos materiales, si se hizo, en qué contexto se aterrizó y si nos pudieran dar ejemplos de ello, y también finalmente si nos pudieran responder cuáles son los retos y los obstáculos a los cuales han enfrentado ustedes, los docentes que señalan participaron en la elaboración de estos materiales, a la implementación de la nueva escuela mexicana. Por favor, secretaria. Muchas gracias. Le vamos a pedir a la investigadora Ana Laura Gallardo que conteste una primera parte de esta junta, pues un poco a la maestra Chela, y termino dando un comentario. Sí, respecto a las revisiones que se hicieron, tanto del plan de estudios como de los programas, como de los libros de texto, fueron múltiples las instituciones, empezando por miembros del CONACYT, de las universidades públicas y privadas, los mismos docentes a partir de su experiencia. Entonces, las revisiones las avalan las mismas instituciones, digamos, educativas, los centros de investigación, también varias asociaciones de profesionistas que revisaron las secuencias, que revisaron la conformación, digamos, de la graduación de aprendizajes, que le llamamos siempre los programas de estudio. Entonces, y sobre todo en la revisión que se hizo justamente de los balances respecto de otros cambios curriculares y que evidentemente no habían funcionado. Yo creo que esa también es una base muy importante que avala estos cambios. Tenemos muchos años postergando cambios muy importantes de actualizaciones, tanto de la enseñanza de contenidos como de las disciplinas escolares en sí mismas. Entonces, ahí hay, digamos, elementos que fundamentan, como yo lo decía hace un rato, sobre el caso, por ejemplo, de la enseñanza de las matemáticas, no en abstracto, sino justo desde la práctica, etc. Respecto al texto del MEPA, me parece que hay una confusión sobre su entendimiento. Ese texto está elaborado por una niña que narra su experiencia. Entonces, nosotros no podemos llamarle a la experiencia de la niña racista, sino a la que ella vivió como tal. Entonces, narrar una experiencia autobiográfica y utilizarla como un elemento para la discusión y la reflexión es evidentemente necesaria,
porque tenemos justamente un problema de racismo, de clasismo en nuestro país que necesitamos primero evidenciar y luego justamente estudiar y analizar. Entonces, ese texto es necesario en la medida en la que explica ese tema, ¿no? Expone, digamos, una vivencia y luego entonces se trabaja sobre esa vivencia, se reflexiona sobre esa vivencia. Entonces, hay un malentendido respecto a que eso divide, no puede dividir la experiencia de una niña, al contrario, lo que nos tiene que poner en alerta es cómo hacemos para que eso deje de pasar, no entonces si la vivencia de la niña está bien o mal, ¿no? Y por otro lado, como ya también se decía, hemos tratado de recuperar justamente balances de lo que ha sucedido en otros países, básicamente en América Latina. Las pedagogías de otros países las hemos considerado, pero básicamente nos hemos tratado de centrar en nuestra tradición de la pedagogía mexicana, porque justamente por muchos años se volvió a ver otros contextos, otros escenarios, otras posturas en torno a la educación que importamos sin contextualizar, sin reflexionar críticamente y evidentemente no nos llevaron a buen puerto. La experiencia que tenemos nosotros en nuestro país, la pedagogía mexicana, tiene más de 100 años y evidentemente tenemos todo un acervo que justo es el que se ha echado a andar en este plan de estudios 2022 y por supuesto lo que implica quiénes son nuestros contextos más cercanos en términos de otras pedagogías, América Latina, quienes tienen las mismas condiciones o condiciones parecidas respecto no solo a nuestro contexto educativo, sino al contexto también de las transiciones, etc. Insisto, por muchos años, que no está mal, ¿no?, recuperar las experiencias de otros países, etc., pero qué tanto eso lo asumimos sin reflexionarlo, sin contextualizarlo, solo porque pareciera ser que eso funciona y entonces un poco nos vamos como con la idea de que hay que seguir lo que hacen otros países cuando nosotros tenemos todo un acervo de pedagogía mexicana en el cual podemos echar mano y que evidentemente está basada en la experiencia y en el estudio de la educación, tanto de los maestros como de muchos de los centros de investigación educativa, ¿no? Yo por ahí. Sí, me quiero referir al uso real de la lengua, que es lo que se trabaja ahora. Antes era una lengua lo que se trabajaba en el aula y otra muy distinta en la sociedad. La lectura y la escritura son prácticas sociales, entonces este enfoque también es un enfoque sociocultural y cercano a los niños, no un lenguaje como antes que eran frases hechas exclusivamente para la enseñanza. Tenemos el ejemplo de Mafalda, de mi mamá me mima, mi mamá me ama, etcétera, que no tenía nada que ver con la vida del niño. Entonces se trabaja un lenguaje real. Y solo comentarle que hay buena relación con cada una de las autoridades educativas estatales y todas nos han manifestado la confianza en la propuesta de la nueva escuela mexicana. Entonces no hay obstáculos para implementar esos libros, los planes de estudio, pues en este caso la nueva escuela mexicana, a pesar de las críticas que hay en ciertos sectores, incluso de educación. No hay jurídicamente ningún impedimento. Octavio García de Radio. Gracias, secretaria. Buenas tardes, ante sí. Bueno, quisiera preguntarle, antes contextualizar mi pregunta, si ya está enterado usted que, por lo que acaba de decir, que Nuevo León se ha sumado a este rechazo de distribuir los libros de texto gratuitos, y también se está enterada que la jueza tercera del Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, determinó que la dependencia a su cargo pues no se ha acreditado con la impresión de libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024 y si se realizó conforme a los programas y planes aprobados. En ese contexto yo quiero preguntarle por qué no han publicado los programas sintéticos de los que ya se habló en esta conferencia y también por qué reservar la información de las supuestas consultas a miles de docentes, por qué no se ha hecho público. Gracias por su respuesta. Gracias. Ya como constancia buscaremos los mecanismos de hacerlas públicas, no tenemos nada que ocultar. Y la información hasta el último momento antes de entrar a esta conferencia por parte del área jurídica, que los requerimientos que nos han hecho la jueza y todos los
judiciales, todo, siguen un proceso. Nosotros hacemos uso de los elementos legales que tenemos y por el momento no hay impedimento para que podamos seguir con la distribución de los libros de texto, y los programas técnicos se publicarán antes del inicio del ciclo escolar. Ahora, Juan Hernández, el diario Basta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, secretaria. Buenas tardes a todos. He estado escuchando atentamente en este caso las intervenciones que han tenido ustedes, también las intervenciones de mis compañeros. Por un lado, aquí, bueno, lo que se está manejando aquí es la forma en que se diseñaron los libros, en la que se hizo la planeación, en la que se estructuró precisamente todo pues, material didáctico y educativo basado en una nueva realidad que se vive en el país, como en este caso también en una necesaria actualización tanto de conceptos como en este caso ya no podemos hablar de la lectura de aquel caracol que va por el sol, ¿no? Ya tenemos que hablar de cosas más actualizadas. Aquí viene esta reflexión rápidamente. Uno, por un lado, aquí la exigencia de grupos, en este caso ya sean de docentes, a favor o en contra, o en este caso también de distintas figuras, lo que están pidiendo es si hay la posibilidad de que se cambie o qué es lo que se quiera cambiar. No sé ustedes qué tipo de, en este caso, ahorita en estas exposiciones que se han hecho, si les han hecho llegar precisamente, pues, dónde se tendría que hacer la supuesta, en este caso, corrección en los libros. Reitero, hablan aquí de un adoctrinamiento, hablan aquí de diferentes temas, pero por lo que hemos estado escuchando y por lo que ustedes han estado poniendo, pues han participado especialistas de todo tipo de toda índole. En este caso, sí preguntarles, va a ser la misma tónica durante todos estos 5, 6, 7 días que dure esta exposición. Uno, habrá la posibilidad de cambiarlo, como alguna vez lo dijo el presidente, que todo es perfectible, y en todo caso, si es así, ¿cuál sería y cómo se podría hacer? Porque ahorita definitivamente, y por lo que usted está mencionando, los libros ya, pues ya están publicados, ya están impresos, y lo que se quiere es, en este caso, que no se distribuyan. Pero bueno, estamos hablando aquí de una inversión económica, pero también estamos hablando aquí de una inversión en educación, en este caso de especialistas, y una inversión en este caso de tiempo. Nos guste o no, les guste o no, hay diferentes posturas, pero en este caso estamos hablando del contenido del trabajo y de lo que se ha venido realizando. Entonces, sí me gustaría que luego respondiera a esta parte y un poquito también, si me pueden decir, a ustedes como especialistas, ¿en qué líneas les han de alguna manera rebatido, ahorita hablando de primer año, de lo que ustedes han expuesto? Sería todo. Muchas gracias. Ana. Bueno, respecto a los contenidos de los libros de primer grado, no hemos recibido, digamos, formalmente, porque estos que comentaban hace un rato no son de primer grado, del texto de Panfil. Estamos justamente reforzando ciertos elementos sobre la alfabetización inicial en estos dos libros sobre los lenguajes, que justamente podrían ser, digamos, como elementos críticos para algunos docentes que tengan necesidad de herramientas extras para la alfabetización inicial y para el desarrollo del pensamiento matemático inicial. Pero básicamente, en el caso del primer grado, esto que usted pregunta es interesante porque justo nos pone en la sintonía de qué tanto se han leído los libros y más bien qué tanto se comenta sobre lo que se piensa que tienen, ¿no? Yo creo que eso también lo vamos a ir viendo con el tiempo, porque evidentemente pues hay que leerlos, hay que revisarlos, hay que analizarlos antes justamente de decir, bueno, en esto está, o las cuestiones que se necesitan reforzar, etcétera, y que también tienen que ver con el desarrollo mismo, ¿no?, del uso que se les dé durante el ciclo escolar, porque muchas veces un libro no puede saberse su alcance hasta que justamente no es probado
ya en las aulas, cómo funciona, cómo no, y todo eso evidentemente pues va a dar un reto importante para poder seguir trabajando de la mejor manera los distintos instrumentos del modelo pedagógico, ¿no? Pero en este caso estamos iniciando y evidentemente sí, pero esos son solo con base en el trabajo y en el uso que se haga de los mismos, ¿no? Ana Mel. Sí, gracias. Bueno, nada más también comentar que dentro de esta nueva escuela mexicana, dentro del marco de la autonomía curricular y autonomía profesional, ya lo decía el doctor Marx Arriaga, existen más de 30 metodologías para poder trabajar, metodologías activas. Al menos los libros de texto te proponen 4. Nosotros como docentes podemos determinar en un momento dado qué otra metodología puede servir para poder abordar esos contenidos, esas problemáticas sociales, esos temas de interés social, así como también considerar que es muy importante que reconozcamos que el libro de texto es un instrumento más, ya lo comentaban en algún otro momento, es un instrumento más que nos va a ayudar a poder abordar ese aprendizaje. Sin embargo, como maestros hemos echado mano de múltiples herramientas, de diferentes situaciones, contextos. Entonces existe hasta cierto punto esta libertad de poder ejercer la docencia. Sí. Y bueno, estos libros serán perfeccionados en la práctica por los maestros. Entonces, tenemos esa propuesta, pero ya en la práctica los maestros siempre hemos hecho nuestras aportaciones, hemos modificado incluso algunos programas de acuerdo al contexto, de acuerdo a las necesidades de nuestros alumnos. Entonces, claro, todo texto es perfectible, entonces no son textos ya para siempre, sino que se van a ir tomando en cuenta las consideraciones que hacemos los maestros en las aulas y vamos también a aplicar estrategias didácticas. Entonces también la nueva escuela mexicana propone un trabajo colaborativo que se va a dar en los consejos escolares, pero también en las academias, en fin. Entonces eso puede ser. Ahora, los errores que se van a encontrar, podemos revisarlos, formular correcciones y hacer una fe de ratas como se hace siempre en todas las publicaciones. Y sí, mañana continuaremos con segundo grado. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Unos amparos a el dato concreto te lo traigo mañana. Sin embargo, el único que está vigente es uno. En caso de los libros de texto, pero los datos completos mañana te los doy. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. O ya de la discusión de